Buenas noches, Diego. Vamos. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos, ¿verdad? Es para nosotros como Universidad Nacional y como maestría en psicología clínica en la comunidad, un gusto tenerlos aquí presente, ¿verdad? Hoy este día queremos presentar a la licenciada Ana Julia Isabel Escalante, ¿verdad? Una gran colega de una trayectoria muy larga, conversábamos hace un rato, ¿verdad? La licenciada tiene más de 20 años de experiencia en el tratamiento de víctimas de violencia, ¿verdad? Y tortura, también en desapariciones forzadas y violencia de género, un ejercicio que vemos muy poco o conocemos muy poco en El Salvador, ¿verdad? Ella ha trabajado implementando diversas técnicas grupales, individuales, mediante el enfoque psicosocial, que es una de las modalidades que tenemos a nivel nacional y que más se usa para el tratamiento de grupos masivos, ¿verdad? También tiene mucha experiencia en el área clínica, ha dirigido y fortalecido también, ¿verdad? Todo este proceso de personal en ejercicios de afrontamiento y en la habilidad de generar redes, que es un tema también complejo, ¿verdad? La licenciada Ana, pues, ha trabajado en la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, que como ustedes saben es un trabajo complejo, ¿verdad? El que se hace en esa área y que todavía hoy en día sigue siendo un tema de discusión. También ha trabajado en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, CONNA, ¿verdad? Así que tiene mucha experiencia en el tema de manejo de algunas políticas que tienen que ver con la violación justamente a los derechos de los menores. Y hoy en día, pues la tenemos como directora, ¿verdad?, de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas. Como verán ustedes, ella es una experta en diseño de programas, intervenciones, evaluaciones, proyectos que están en el marco de esta temática. Y pues ahora la hemos invitado, le agradecemos mucho, ¿verdad? Porque sabemos que su agenda está súper ocupada y hoy nos va a disertar con el tema de enfoques psicosociales en el manejo de pérdidas, el duelo ambiguo, que es un tema que se maneja mucho en esta área, y la desaparición y la búsqueda, ¿verdad? Y va a hablarnos un poco de las metodologías. Le cedo entonces el espacio a la licenciada, ¿verdad? Y le voy a agradecer que para efectos del ejercicio todos silenciemos nuestro micrófono y después de escuchar la experiencia de la licenciada, coloquen sus preguntas en el chat para poder tener todos la oportunidad de que ella nos oriente y nos cuente un poco de sus experiencias. Buenas tardes, bienvenidas, licenciada, y le cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto a todas, de ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Mercy, ¿verdad? Por invitarme a este espacio. Para mí es muy importante poder compartir la experiencia, bueno, que la vida me ha brindado, principalmente en relación a la atención a víctimas de violaciones, de graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Como mencionaba, pues, bueno, yo también soy mi profesión, mi formación fue en la Universidad de El Salvador también, ¿verdad? Así que comparto con todos ustedes pues esa trayectoria también, ¿verdad? Y ese amor también a la educación superior, pues partimos de la universidad. Como usted lo decía, tengo un poco de experiencia, ¿verdad? En cuanto a la atención a víctimas directas de graves violaciones a derechos humanos, como es la tortura y la desaparición. Realmente hablar de víctimas de violación, de graves violaciones a derechos humanos es hablar un tema que atañe mucho a la psicología, ¿verdad? Nosotros como profesionales, ¿verdad? Las personas que nos formamos en el tema de la conducta humana y principalmente a las personas que nos formamos bajo una convicción de servicio, ¿verdad? Es muy diferente el trabajo que hacemos los profesionales en la psicología desde un área clínica, ¿verdad? Al que podemos desarrollar dentro de un área social, ¿verdad? Muchas áreas pues se vinculan, ¿verdad? Áreas de la psicología se vinculan, pero esta especialmente el abordar a víctimas, ¿verdad? De graves violaciones a derechos humanos, como se ha mencionado antes, ¿verdad? El tema de la tortura, el tema de la desaparición forzada, ¿verdad? Que genera duelos ambiguos en las personas que han sufrido procesos de este tipo, ¿verdad? El abordaje es un poco diferente.
Y creo que yo me voy a enmarcar, ¿verdad? Para no darle muchas largas, me voy a enmarcar en la experiencia que yo he logrado eh, conocer, ¿verdad? Principalmente a partir del trabajo con víctimas. Créanme que trabajar con personas que han sufrido violencia de Estado, ¿verdad? O que están en estos momentos pues superando una situación muy difícil en contra por violaciones, ¿verdad? A su integridad personal o la desaparición de un ser querido, no es un proceso pues corto, no es un proceso que tenga un fin, ¿verdad? No es una psicoterapia como lo voy a mencionar dentro de poco, ¿verdad? Sino que es un trabajo multidisciplinario y es un trabajo en el cual el psicólogo o psicóloga se debe de valer, ¿verdad? De muchas herramientas, pero principalmente creo que la principal herramienta que tenemos es la sensibilización, ¿verdad? La conciencia de cómo una situación de este tipo violenta puede quebrar la voluntad de una persona, ¿verdad? Puede afectar la vida de toda una familia. Y bueno, voy a subir, espero no tener problemas con la tecnología porque siempre me cuesta, si no hay, voy a pedir ayuda de la licenciada. Creo que no tengo permiso. Si me puede hacer el favor, licenciada, de subir la presentación. Que no, Ahí, no, ok, vamos aquí, sí, es estamos que, ahí. no. Ok, Ya. ahí estamos. Como decía, me voy a basar en la experiencia que tengo, una organización muy importante, muy grande, ¿verdad? Grande no en cuanto a tamaño, grande en cuanto a experiencia y avance en el tema de atención, ¿verdad? Del establecimiento de enfoques de atención a nivel psicosocial a víctimas, ¿verdad? Yo desde el año 2015 trabajo en una asociación pro búsqueda y principalmente mi rol ha sido el acompañar a víctimas, familias víctimas de la desaparición forzada de sus niñas y sus niños durante el conflicto armado y al mismo tiempo, ¿verdad?, atender y acompañar a aquellas víctimas directas, es decir, niños que en la actualidad pues ya no son niños y niñas, estamos hablando de personas adultas, ¿verdad?, que sufrieron directamente la desaparición, sobrevivieron a ella y han tenido un proceso bastante difícil, ¿verdad? Yo creo que algunos habrán escuchado de ProBúsqueda, no sé si todos, ¿verdad? Pero ProBúsqueda es una organización que nace en 1994, ¿verdad? Luego de los acuerdos de paz, precisamente por un grupo de familias, madres sobre todo, que se dan a la tarea de buscar a sus hijos y sus hijas una vez llegada la paz, ¿verdad? ¿Verdad? Una paz, bueno, no completa, ¿verdad? Pero por lo menos el cese al fuego que les permitió salir de sus comunidades, ¿verdad? Y exigir a instituciones del Estado el que les apoyaran para recuperar a sus hijos. Me voy a tomar un poco de tiempo para hablar sobre este contexto que vivieron las familias, porque me parece muy importante que al hablar del abordaje también debemos de conocer por qué se dio la desaparición de estos niños y niñas, cuáles fueron los motivos por los cuales hubo una intención, ¿verdad?, de separar a las familias, a estos niños y niñas de sus familias de origen. Si bajamos un poquito, por favor, a la siguiente. Creo que puedo hacerlo yo acá. Bueno. Voy a partir del concepto de desaparición forzada, ¿verdad? Es la desaparición forzada, de acuerdo al artículo 2 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndola de la protección de la ley. Entonces, la desaparición es un acto voluntario o voluntario de aquellos que se toman, ¿verdad?, el poder de sustraer a una persona, bueno, en este caso niños y niñas, ¿verdad?, pero igual personas adultas, de su contexto, ¿verdad? Estamos hablando de un patrón de ocultamiento de personas, un patrón que se fue desarrollando antes del conflicto armado, ¿verdad? Porque para decirlo así, las desapariciones forzadas no comenzaron durante el conflicto armado, sino que tenemos casos antes del conflicto armado, pero lo que yo quiero marcar acá
que la desaparición forzada es un acto, ¿verdad?, premeditado, es un acto sistemático, ¿verdad? Y cuando hablamos entonces de las víctimas, no estamos hablando de personas que han desarrollado un trastorno psicológico, sino que estamos hablando de víctimas de un hecho violento. ¿Verdad? Tanto las familias, ¿verdad? Quienes sobreviven a la desaparición forzada, que son las familias, y las personas pues desaparecidas. En este caso, pues tenemos todo un marco a nivel internacional que establece conceptos, diferentes conceptos. Yo he tomado un poco el de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero hay otros conceptos sobre desaparición forzada. Pero digamos que el común denominador de estos diferentes conceptos que podemos encontrar, primero es eso, que es un patrón. ¿Verdad? Es un patrón sistemático que se repite, ¿verdad? Ya sea de personas, por parte de personas del Estado o personas particulares que actúan bajo, ¿verdad? Órdenes del Estado o también siendo a partir de ciertas actitudes negligentes del Estado, pues actúan en contra de la población. ¿Verdad? Entonces estamos hablando que la desaparición forzada, o mejor dicho, las víctimas de desaparición forzada, no son personas que tengan un problema psicológico en primer lugar. Es algo que prácticamente les ha sido impuesto. Todas las afectaciones de las cuales vamos a hablar dentro de poco, ¿verdad? Son respuestas normales a una situación anormal. Vamos que Excelente. tengo algunos problemas aquí para... Bien, dije que iba a hablar un poquito del contexto para comprender eh, de dónde surge la metodología de abordaje, ¿verdad? Y por qué surge de esta manera. Pues precisamente en el contexto del conflicto armado, que me imagino muchos habrán leído sobre él, ¿verdad? O conocerán sus familias o habrán vivido directamente algunas situaciones del conflicto, sabemos que hubo un enfrentamiento, ¿verdad? Entre dos fuerzas, ¿verdad? El Estado y fuerzas civiles. En este sentido, hubo espacios, ¿verdad?, donde estas fuerzas se enfrentaron principalmente al interior del país, generando un marco de violencia. Un marco de violencia principalmente de quienes fueron víctimas fue la población civil. En este caso, conocemos, ¿verdad?, por diferentes informes, que la mayoría de las víctimas fueron a manos del Estado. Y un 5%, así como lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, fue a partir también del grupo conocido como guerrilla, ¿verdad? O cuerpos beligerantes. En este sentido, las niñas y los niños en este contexto se volvieron un botín de guerra. Las niñas y los niños, Mm. en un principio, hubo políticas de exterminio, ¿verdad? A partir de los años 80, 81, todavía 82, que se dieron las principales masacres, ¿verdad? En las cuales la orden que tenían estos cuerpos represivos era principalmente terminar con la población, arrasar. Y arrasar principalmente con aquella población civil que se consideraba, pues, que actuaba, ¿verdad? Y que operaba en zonas donde estaba la guerrilla y que por lo tanto se consideraban aliados. Y los niños y las niñas también eran considerados como semilleros, ¿verdad? De estos grupos, pero principalmente eran población civil que residía en las zonas y que lógicamente no podían moverse a otras zonas, ¿verdad? Y que por lo tanto se volvían un blanco directo. En este caso, pues sabemos por la historia, ¿verdad? Y por lo que las mismas víctimas comentan, que ellas fueron sujetos de graves violaciones, ¿verdad? Torturados, capturados, y muchos de ellos, pues, sus niños y niñas, pues, separados, ¿verdad? Pero en esos contextos del principio de la guerra, pues, se dieron muchas masacres. En este contexto estamos hablando de la masacre del Mozote, la Guinda de Mayo, la masacre de la Conacastada y así muchas que ustedes puedan escuchar, la del Calabozo, ¿verdad? Pero hay un cambio a partir de 1982-83, donde cambian las indicaciones, ¿verdad?, hacia el tratamiento de los niños y las niñas. Se reconocen los niños y las niñas como un botín de guerra, ¿verdad? Y comienzan a ser sustraídos de estos operativos militares, ¿verdad? Comienza la población a denunciar, ¿verdad?, que a partir del asesinato que se da ante la población, los niños son separados, ¿verdad? Son separados y llevados, como dicen muchos de ellos, en helicópteros a destacamentos militares o son trasladados por la Cruz Roja, ¿verdad? Organizaciones humanitarias, ¿verdad? Que sacan a los niños de las zonas de conflicto, pero en ningún momento se genera procesos de reintegración a su familia.
¿verdad? Esos niños son llevados, como repito, a destacamentos, son llevados a instituciones consideradas humanitarias, pero en ningún momento, en la mayoría de los casos, se buscan sobrevivientes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estos niños van a parar al resguardo del Estado, muchos de ellos, y otros, ¿verdad? Lastimosamente, pues son apropiados por, eh, por miembros de los cuerpos militares, ¿verdad? Yo les podría hablar de muchos casos. Hay dos niños que crecieron en un destacamento militar y crecieron principalmente, ¿verdad?, junto a aquellas personas que asesinaron a su madre, ¿verdad? Ellos tenían el recuerdo, ¿verdad?, del asesinato de su madre, pero tuvieron, ¿verdad?, que convivir con estos grupos y tuvieron que crecer y llevar prácticamente una vida militar. Ellos crecieron dentro de estos destacamentos. Cuando Pro Búsqueda los encuentra, ¿verdad? Y les da a conocer, ellos tenían recuerdos, ellos recordaban cuando su madre se fue asesinada, ¿verdad? Pero ahí viene un efecto psicológico que todos conocemos, ¿verdad? Al final ellos crecieron dentro de este cuerpo militar y por lo tanto aprendieron a convivir y de alguna manera justificar, ¿verdad?, las acciones. En este sentido, estos niños cuando tienen la información, ¿verdad?, de que su familia, parte de su familia los está buscando todavía, hay un choque muy fuerte en ellos, ¿verdad? Como repito, quienes crecieron junto a miembros de estos cuerpos represivos, ¿verdad? No solo sufrieron también algunas agresiones físicas o psicológicas y hasta sexuales, ¿verdad? Muy diferente a aquellos que crecieron dentro de hogares, pero lo que me quiero referir, ¿verdad? Que esos niños y niñas, pues en ningún momento se les buscó generarles protección por parte del Estado, ¿verdad? En ningún momento se consideró el buscar a su familia de origen. Eh, si me ayuda un poco, licenciada, no logro bajar la diapositiva. Gracias. Bueno, en este caso, la desaparición de niños y niñas se traslada a otros escenarios. Comenzó en estos operativos militares, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, pero también comienza a generarse como una red de trata, ¿verdad? Comienza a generarse una red que ya no solamente estaba compuesta por miembros de instituciones del Estado, principalmente de la Fuerza Armada, sino que comienzan a aparecer en el escenario abogados, médicos, enfermeras, estas mismas organizaciones humanitarias, ¿verdad? Comienzan a movilizar a los niños de tal manera que los niños comienzan a ser dados en adopción de formas, muchos de ellos de forma irregular, no todos, ¿verdad? Pero en las mismas leyes, ¿verdad? La misma ley de adopciones se modifica, ¿verdad? Para que las adopciones pues sean mucho más rápidas, ¿verdad? Y no haya tanto trámite. Entonces se facilita que muchos de estos niños y niñas salgan del país, ¿verdad? Con un cambio de nombre, es decir, con otra identidad. Muchos de ellos siendo bebés, pues lógicamente no tenían ningún recuerdo. Aquellos que eran más grandes, pues al ser localizados, ellos cuentan, ¿verdad? Cómo fue su vida cuando los adoptaron. Pero realmente Pro Búsqueda ha logrado identificar que se empezó a movilizar una red de trata, una red de tráfico de niñas y niños al exterior, en complicidad con instituciones del Estado, ¿verdad? Porque tenía que haber un papeleo, tenía que haber un cambio de nombre, tenían que aparecer otros nombres que figuraban como padres de familia que daban la autorización para que esos niños fueran adoptados. En este mismo contexto, ¿verdad? Aparte de las víctimas, niñas y niños, también el informe de la Comisión de la Verdad identifica a partir de las denuncias que se dan en esa época, ¿verdad? Luego de los acuerdos de paz, más o menos identifica alrededor de 2.000 personas adultas desaparecidas también a partir de este contexto. Bueno, y realmente no se ha dado ninguna atención al tema de la desaparición forzada. Una atención que permita realmente atacar los orígenes de la desaparición, ¿verdad? Principalmente a partir de medidas de reparación, a partir de medidas que llevan a la justicia a quienes perpetraron estas graves violaciones a derechos humanos. Las víctimas en la actualidad, tanto estas personas que fueron desaparecidas directamente y que fueron localizados en diferentes países o aún aquí en El Salvador, ¿verdad? Que ahora son personas adultas, no han recibido ningún tratamiento por parte del Estado. No han recibido tampoco ningún resarcimiento de todo aquel daño que ellos han recibido. Entonces, cuando una sociedad
¿verdad? Olvida o no repara este tipo de situaciones, lastimosamente, como hay una frase que dice, ¿verdad? Está condenada a repetir la historia, ¿verdad? Y cuando hablamos de desapariciones, de desaparición forzada, vamos nosotros identificando que estos patrones no han desaparecido, ¿verdad? Que todavía existen tendencias, que todavía existen formas sistemáticas en las que las personas son sustraídas, ¿verdad? Que las personas pues eh, ya no pueden continuar con sus proyectos de vida, y sus familias principalmente, que son quienes sobreviven a esta situación, son las que en estos momentos pues la siguen buscando. ProBúsqueda está conformada por una base de familias, alrededor de unas 650 familias, ¿verdad? Que conforman la asociación, las cuales en ningún momento pues pierden la esperanza de encontrar a sus hijos y a sus hijas. Es decir, este problema no es nuevo, ¿verdad? El tema de la desaparición es un flagelo social, ¿verdad? Es un flagelo que no desaparecerá mientras no, como repito, se atiendan los orígenes de esta vulneración y al mismo tiempo no se atiendan los efectos de esta vulneración en la población. Si me ayuda, por favor. Gracias. Bueno, yo hablo mucho y mi experiencia creo que trato de trasladarla a través de ejemplos, que creo que es la mejor forma de conocer las metodologías que se han ido desarrollando a nivel psicosocial. Empezar principalmente explicando que desaparición, ¿verdad? Y la desaparición forzada trastocan al grupo familiar. Prácticamente estas familias han transitado y siguen transitando, muchas de ellas, porque no conocen la verdad, por situaciones traumáticas. Hay un efecto transgeneracional también en la desaparición forzada, porque nosotros identificamos la desaparición únicamente en esa persona que desapareció, que ya no está, o la madre y el padre que buscan, pero realmente nosotros vemos los efectos, ¿verdad? En nuevas generaciones, ¿verdad? Jóvenes que en la actualidad de alguna manera también se vinculan con ese fantasma de la desaparición, con ese fantasma que la familia, ¿verdad? También de alguna manera traslada, ¿verdad? A sus nuevas generaciones. Como ProBúsqueda, nosotros trabajamos prácticamente hasta con personas de tercera generación de estas vulneraciones. Nosotros identificamos en estos jóvenes que hay una falta muchas veces de arraigo al sentido de familia, ¿verdad? Estamos hablando de familias que prácticamente se han desquebrajado a partir de la desaparición, parejas que se separaron, ¿verdad? Familias que se desintegraron totalmente a partir de la desaparición de un ser querido, porque de alguna manera era difícil convivir con el dolor, ¿verdad? Difícil convivir con todos los efectos que generó la desaparición. Prácticamente las personas tienen que convivir diariamente, ¿verdad? Con esta situación provocada, porque como repito, no es un efecto psicológico que se presenta de forma espontánea o porque ha habido una situación al interno de la persona, sino que estamos hablando de una situación provocada. Estamos hablando de un patrón social que se desenvuelve por diferentes motivos, ¿verdad? Y ahí yo en la diapositiva expreso tres motivos. Uno es generar una medida ejemplarizante, ¿verdad? Que infunde terror y paraliza. Destruir el tejido social ante el miedo y la desconfianza y el control social, ¿verdad? Aquí no solamente es de ver a la víctima. Cuando hablaba de la parte de conciencia, es entender que hay un perpetrador, ¿verdad? Que hay un grupo, persona o institución, ¿verdad? Que ha provocado la desaparición. Y todo esto tiene un fin, ¿verdad? La desaparición no son condiciones al azar, ¿verdad? Independientemente de qué estructura lo generó, ¿verdad? Realmente la desaparición forzada es una acción en contra de la humanidad, pero que tiene un fin, ¿verdad? Que tiene un fin y, como repito, tiene una intención. El miedo, ¿verdad? El silencio, el que la sociedad se mantenga sumergida en una zozobra, el que las familias no actúen, ¿verdad? El generar un control en la población, ¿verdad? En las personas. Es decir, el desaparecer a un miembro de nuestra sociedad, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes eh, tendrán esa experiencia o conocerán a personas, a familias, ¿verdad? De las cuales en estos momentos se encuentran en búsqueda, ¿verdad? Se encuentran en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la información para saber qué pasó con su ser querido, ¿verdad? Yo hablo como ProBúsqueda, una asociación de familias, pero realmente la desaparición forzada se ha dado en nuestro país en diferentes contextos. Y es la misma impunidad, ¿verdad? La que ha generado, ¿verdad? Que existan
o que se mantengan, ¿verdad? Vigentes grupos, ¿verdad? Que se encarguen y que practiquen este tipo de hechos principalmente para eso, para infundir miedo. Sí, me ayuda, gracias. Aquí tenemos como dos caras, ¿verdad? Dos caras. La familia, por una parte, que es quien recibe el impacto de la desaparición, ¿verdad? El tener la noticia de que un ser querido ya no está, ¿verdad? O al ver directamente, ¿verdad? Que ese ser querido, pues, como muchas madres, por ejemplo, en la Guinda de Mayo, ¿verdad? Hay algunos casos en la Guinda de Mayo de madres que cuentan cómo los soldados le arrebataron a sus hijas, ¿verdad? A sus niños, ¿verdad? Que ellas corrieron en medio del enfrentamiento, ¿verdad? Una madre comenta cómo ella corría con su niña en brazos y solo sintió que la jalaron, ¿verdad? Y ella no pudo hacer nada porque la golpearon y a la niña se la quitaron, ¿verdad? Y así, yo les podría contar de muchos casos, pero entonces tenemos dos lados de los cuales se genera un efecto, ¿verdad? Dos lados de este dolor. Uno es la familia, ¿verdad? Que vive, como lo decía la licenciada Mercy, en una ambigüedad, ¿verdad? La pérdida no definida, ¿verdad? El pensar si esta persona está viva, si esta persona está muerta, si esta persona en algún momento va a aparecer. La esperanza siempre está, ¿verdad? Padres, madres, hermanos, siempre viven con esa esperanza, pero al mismo tiempo viven con esa ambigüedad y creo que es de los efectos más dolorosos que pueden vivir. Y como menciona una madre también, un día amanezco, dice ella, pensando de que lo voy a volver a ver, ¿verdad? Pero a otro día amanezco pensando de que él ya murió, que no lo voy a ver. Es decir, son ciclos que las personas viven a diario, ¿verdad? Hay momentos en que tienen mucha esperanza, guardan ese deseo y ese anhelo de verlo vivo, pero en otros momentos, como dicen ellas mismas, ¿verdad? A veces tratamos de ser realistas y pensar que no lo vamos a volver a ver. Hay un sentimiento de impotencia, de abandono, de ira ante la falta de respuestas. Porque realmente cuando hablamos de la desaparición, ¿verdad? Estamos hablando de personas que requieren una respuesta, requieren saber dónde está, requieren del apoyo de las instituciones, ¿verdad? Principalmente del Estado, que les proporcionen mecanismos, ¿verdad? Que ellas puedan acceder para conocer qué pasó. eh, la desaparición en cualquier contexto del pasado, del presente, ¿verdad? Lo que las familias requieren es información. Información que les lleve a conocer primero el paradero, ¿verdad? Si esta persona está viva. O segundo, si esta persona no está viva, poder cerrar esos ciclos de ambigüedad que solo lo van a poder hacer al conocer la verdad. Hay una tortura permanente, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? A partir de esa ambigüedad se generan muchos efectos a nivel emocional, a nivel de somatizaciones, ¿verdad? De quienes van desarrollando muchos de ellos mecanismos de afrontamiento positivos, ¿verdad? Pero también hay mecanismos destructivos, ¿verdad? Muchas familias, muchas personas se dejan llevar por vicios, ¿verdad? Como el alcohol, adicciones, ¿verdad? Muchos, sobre todo los hombres, ¿verdad? Sobre todo los padres de familia, caen, ¿verdad? En situaciones de alcoholismo, ¿verdad? Y como mencionaba anteriormente, pues muchas familias se desestructuraron, ¿verdad? A partir de la desaparición forzada. Y hay un efecto muy fuerte, ¿verdad? Dentro de la desaparición, ¿verdad? Que también es un efecto provocado, que es la culpa, ¿verdad? Realmente dentro del abordaje a las víctimas de desaparición forzada, a las familias, hay un común denominador que es la culpa, ¿verdad? Y repito que es algo provocado porque realmente en la mayoría de los casos, ¿verdad? Estas familias, a partir de sus exigencias, a partir de su movilización, lo que muchos de ellos han recibido es eso. Es respuestas de instituciones, respuestas de la misma sociedad, hacerlos sentir culpables de lo que pasó. ¿Verdad? Madres que les han dicho por qué no lo cuidó, porque estaba ahí, ¿verdad? Padres que igualmente, ¿verdad? Por el hecho de ser hombres, ¿por qué no los cuidaste? ¿Por qué no los sacaste? ¿Verdad? Entonces, es bien complicado el tema de la culpa en este sentido, porque la culpa genera también impotencia, ¿verdad? La culpa es la que muchas veces es la principal, digamos, torturadora, ¿verdad? En cuanto a los sentimientos que generan estas personas. Hay estigmas, hay prejuicios, ¿verdad? La misma sociedad, como repito, muchas madres, ¿verdad? Principalmente aquellas que fundaron la asociación, comentan cómo cuando ellas comenzaron
a dar los primeros pasos para la búsqueda de sus hijos, fue la misma comunidad la que trató de frenarlos, ¿verdad? Fueron sus mismos vecinos, ¿verdad? Lo que de alguna manera le reprocharon lo que estaban haciendo, ¿verdad? A pesar que había un reconocimiento que las niñas y los niños habían sido sustraídos de las comunidades. Como repito, hay una también confusión ante principalmente la falta de respuesta del Estado, ¿verdad? Y la falta de una sensibilidad social, ¿verdad? De toda una comunidad o de toda una sociedad. Hay confusión de estas familias porque de alguna manera ellas, las víctimas, ¿verdad? Conocen que han sido víctimas de una vulneración a derechos humanos, pero al mismo tiempo entran de alguna manera eh, en una situación muchas veces en las cuales ellas mismas se contradicen, ¿verdad? Y ellas mismas muchas veces no entienden por qué la sociedad también las señala, ¿verdad? Cuando ellas son las víctimas. Y esto, créanme que esto acentúa más el dolor y los efectos que se puedan ir desarrollando en ellas. Es decir, la falta de atención, la falta de sensibilidad. Nos vamos al otro lado, ¿verdad? Que son las víctimas directas. Hay pocos casos, ¿verdad? De personas, aunque sí los hay, ¿verdad? De personas adultas que han sido localizadas, ¿verdad? Ahí estamos hablando de unos efectos muy fuertes en estas personas que muchos de ellos huyeron del país, ¿verdad? Tenemos el caso de una joven que ya tenía 15 años, ¿verdad? Cuando ella huye del Salvador, no estamos hablando de una bebé ni de una niña, pero era tanto su miedo, ¿verdad? Ella no era adulta, pero de alguna manera alguien se preguntará, bueno, pero desapareció, ¿verdad? Y ella, ¿por qué no regresó a buscar a su familia? Fue tanta el dolor que esta mujer, ¿verdad? Vivió durante el conflicto armado, que ella prefirió mantenerse al margen. Sabía que tenía familia, sabía que tenía la posibilidad de regresar con ella, ¿verdad? Pero era mucho el miedo que ella tenía, ¿verdad? Porque ella había sido víctima de abuso sexual, ¿verdad? Entonces estamos hablando de niñas, ¿verdad? Que aparte de la desaparición, aparte de haber sufrido eh, algunas situaciones durante esos procesos en los cuales fueron apropiados o adoptados, en el caso de las mujeres, muchas de ellas sufrieron abuso sexual, ¿verdad? Y eso también es una gran limitante para estas personas, principalmente las mujeres, ¿verdad? En dar el paso a encontrar a su familia. Y estoy hablando de una persona que vino a buscar a su familia cuando ya tenía alrededor de 45 años. ¿Verdad? Entonces, créanme que para mí, yo la atendí, ¿verdad? Y para mí fue una satisfacción, ¿verdad? Que esta persona rompiera ese silencio, rompiera ese temor de regresar a El Salvador después de, ya no me acuerdo ni cuántos años tenía fuera, ¿verdad? Y rompiera ese temor y viniera al país, ¿verdad? Al cual ella tenía terror de regresar, ¿verdad? Y poder buscar a su familia de origen. Pero en este caso también hay efectos en quienes fueron desaparecidos siendo niñas y niños, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes habrán escuchado frases como crecieron mejor lejos de su familia, fue mejor que los adoptaran porque en otro país pues tuvieron mejores oportunidades, ¿verdad? Pero no todas las historias son iguales, ¿verdad? Hay algunos de los casos que sí vivieron, ¿verdad? En hogares que les proporcionaron seguridad, ¿verdad? Pero también hay muchos casos de estos niños y niñas que fueron a parar a hogares donde también los violentaron. Como repito, las niñas fueron víctimas de abuso sexual, ¿verdad? O explotación también. Las pusieron a trabajar siendo muy niñas, ¿verdad? Hay casos muy, muy dolorosos de niñas que comentan cómo las castigaban cuando no hacían bien las cosas, a pesar de tener apenas 10 años, ¿verdad? Porque prácticamente se volvieron unas esclavas dentro de esos hogares. ¿Verdad? Hay muchos niños que también, ¿verdad? Sufrieron abusos, ¿verdad? Sufrieron maltrato por las personas con las que crecían. Si recordarán, yo les mencionaba que hubo apropiación por parte de miembros del Estado. Entonces, prácticamente estos niños que crecieron con estas familias eran vistos como hijos de guerrilleros, ¿verdad? Y por lo tanto se volvieron víctimas dentro de estos hogares, ¿verdad? Quienes fueron adoptados por algunas familias en el extranjero son quienes, de alguna manera, algunos, ¿verdad? No todos, corrieron una mejor suerte, ¿verdad? Pero a pesar de que ellos, y ellos mismos lo dicen, a pesar de que vivieron en un ambiente, pues, que trataron de darles, pues, lo necesario, ¿verdad? Y amor, había siempre un vacío, ¿verdad? Había siempre un vacío, había una necesidad de preguntarse quién soy, ¿verdad?
¿Por qué yo soy bajito, morenito y mi familia, mis hermanos son altos, blancos, ¿verdad? ¿Por qué en la escuela me ven diferente? ¿Verdad? Siempre había como ese rompecabezas que ellos querían armar. Cuando son localizados, ¿verdad? Y ProBúsqueda les notifica que hay familia de origen, ¿verdad? Que lo busca, muchos de ellos pues sienten que esa es como la oportunidad de cerrar, ¿verdad? Esa incógnita, ¿verdad? De saber a quién me parezco. Muchas de las familias adoptivas han sido bastante transparentes, ¿verdad? Con estos jóvenes y a cierta edad muchos de ellos les han trasladado, ¿verdad? El hecho de que hay un país, ¿verdad? Del cual ellos fueron llevados siendo niños y niñas y que probablemente puedan tener familia. Es decir, ahora ProBúsqueda cuenta con otra fuente, ¿verdad? De solicitudes, ya no solamente la familia, sino que ahora tenemos muchas solicitudes de personas adoptadas. Y es a través de esos relatos que nosotros nos damos cuenta del gran dolor que generó la separación de las familias, ¿verdad? Del gran efecto que generó en estas personas, ¿verdad? Ahora personas adultas, el ser desprendidos de una cultura, de una sociedad, de una identidad, porque muchos de ellos, ¿verdad? Se les cambió totalmente el nombre. Algunos mantuvieron el nombre, pero otros no, ¿verdad? Lo perdieron totalmente y perdieron totalmente el arraigo con su sociedad. Es decir, se les restó perdón, se les restó la posibilidad de crecer en su cultura, con su familia, ¿verdad? Y a pesar de que muchos de ellos han tenido una buena vida, pero ellos también reconocen la falta que les hizo el poder crecer en su ambiente, ¿verdad? Hay una joven reencontrada que hay una frase que ella mencionó una vez que dio su testimonio y dijo, a mí no me hubiera importado crecer, andar en la tierra, ¿verdad? Aún solamente con ropa interior, dice, jugando como una niña del campo, ¿verdad? Pero hubiera crecido con mi mamá, ¿verdad? Esta joven, lastimosamente, ella fue desaparecida junto a su madre y ella desconoce el paradero de su madre, ¿verdad? Ella creció en aldeas SOS, ha tenido oportunidades de estudio, ¿verdad? Tiene ahora su familia, pero ella misma reconoce cómo la falta de ese apego a su familia también le afecta a sus hijos, porque sus hijos le preguntan, quisiera conocer a mi abuela, quisiera que llevaras los apellidos de tu familia, ¿verdad? Y no los apellidos que te dieron en aldeas, ¿verdad? Y ahí hay un trámite, y ya no solamente es el efecto psicológico, sino que también el efecto legal de estos jóvenes. Muchos de ellos quisieran recuperar su nombre, ¿verdad? Quisieran recuperar el apellido de sus familias. Hay una necesidad de llenar un espacio, de llenar un vacío, ¿verdad? Hay recuerdos difusos en muchos de ellos, algunos pues lastimosamente pues no recuerdan qué fue lo que pasó porque eran muy bebés, ¿verdad? Pero al enfrentarse a una realidad comprenden muchas situaciones, ¿verdad? Que les hace, como dice, hay un joven que decía en Italia, bueno, hoy ya entiendo por qué soy así, ¿verdad? Hoy entiendo, ya entiendo, dijo él, quién soy. Yo antes me preguntaba quién era. Vino a El Salvador, conoció a su familia, tuvo contacto con sus hermanos, con sus primos, y eso fue lo que dijo. Hoy ya sé quién soy, ¿verdad? Hoy ya me puedo ir y sé, ¿verdad?, cuál es mi origen. ¿Si me ayuda, por favor? Gracias. Bueno, yo podría hablar aquí mucho de ejemplos, ¿verdad? Y podría hablarle de muchos casos como para entender cuál es la necesidad psicosocial que tienen estas familias y principalmente cuál es nuestro rol como profesionales, ¿verdad? Es un tema que poco se difunde, ¿verdad? El hecho de trabajar con víctimas de violencia de esta índole. Realmente el abordaje desde un enfoque psicosocial de acompañar, ¿verdad? No es una intervención, no es una psicoterapia como tal. Está prácticamente nuestro trabajo, ¿verdad? La metodología de abordaje, como lo decía en un principio la licenciada, y que es lo que muchos psicólogos sociales vamos desarrollando, ¿verdad? Es comprender que nuestro trabajo es facilitar en avanzar en la autonomía de las personas, ¿verdad? Que sean las mismas víctimas las que se empoderen, ¿verdad? De sus procesos, ¿verdad? Y vayan generando mecanismos de afrontamiento, pero mecanismos de afrontamiento que les lleven también a tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones en las cuales ellos se sienten que controlan la situación, que son ellas y ellos las que llevan su propio proceso. Los psicólogos nos volvemos facilitadores de esos procesos que son políticos, ¿verdad? Y no son procesos políticos partidarios, ahí hay que hacer una gran diferencia, ¿verdad? Son procesos políticos porque están basados en la vida de las personas, de su sociedad, de su comunidad,
¿verdad? Y la desaparición forzada, ¿verdad? Las desapariciones también están basadas en políticas de Estado, ¿verdad? Políticas que permitieron y que siguen permitiendo todo este tipo de hechos. Entonces, el abordaje hacia las víctimas, ese acompañamiento surge principalmente de poder fortalecerlas, ¿verdad? De poder promover la integralidad de las personas, porque realmente la desaparición es casi como está comparada como una tortura, ¿verdad? Es como una tortura en el tiempo, ¿verdad? Una tortura permanente que sufren las víctimas y que realmente lo que ellas necesitan volver a sentirse integradas, volver a sentir que controlan la situación. Sí, por favor. Gracias. Yo he apuntado ahí algunas ideas. Prácticamente el acompañar, ¿verdad? El caminar de estas familias viene de lo multidisciplinario, ¿verdad? Como psicólogos y psicólogas en esta área, pues no trabajamos solos, ¿verdad? O solas. Nos acompañamos de otras disciplinas, porque prácticamente la desaparición forzada afecta toda la estructura de un ser humano, ¿verdad? Su ser social, su ser individual, ¿verdad? Su condición jurídica también. Entonces, por lo tanto, el acompañamiento o el enfoque psicosocial se basa principalmente en un trabajo multidisciplinario. ProBúsqueda, bueno, parto de lo que conozco, ¿verdad? ProBúsqueda cuenta con un equipo multidisciplinario en el cual las personas, perdón, los familiares, nosotros le llamamos familiares, víctimas directas de la desaparición forzada, son atendidas por diferentes áreas, ¿verdad? Está en la unidad psicosocial, ¿verdad? Está la unidad de incidencia, está la unidad jurídica, ¿verdad? Y hay un área, ¿verdad? Muy importante también, que es el área social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente atendemos desde los efectos psicológicos, sino que también desde los efectos sociales. Y ahí entra un fuerte trabajo, un fuerte componente del trabajo con jóvenes, con las nuevas generaciones, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, pero los jóvenes no vivieron eso directamente, tal vez ni siquiera conocen la historia, pero sí viven el vacío de las familias. Los hijos, los nietos acompañan a sus familias en ese proceso de búsqueda y algunos de ellos retoman también la responsabilidad de la búsqueda de ese ser querido porque hay un vacío en la familia, hay un vacío que no se llena, ¿verdad? Hay un vacío que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Nosotros hicimos una vez una dinámica, ¿verdad? En la cual pusimos una mesa, ¿verdad? Y en esta mesa algunas sillas con algunas imágenes, pero había una silla que estaba vacía, ¿verdad? Y en esa silla que estaba vacía, en la mesa pusimos una velita, ¿verdad? Una velita que simbolizaba ese ser querido desaparecido, ¿verdad? El trabajo a través del símbolo, a través de la imagen, es muy importante también, porque las familias se identifican con representaciones, ¿verdad? Se identifican mucho con el trabajo de la memoria histórica. La memoria histórica también es una herramienta de acompañamiento psicosocial, ¿verdad? Porque en este tipo de contextos no podemos en ningún momento pedirle a una persona que olvide. No podemos en ningún momento pedirle a una madre que deje de buscar. Cuando esa búsqueda se vuelve principalmente ese vínculo con su ser querido, ese vínculo que le permite tener fortaleza, ¿verdad? Ante todos los efectos que pueda estar sintiendo, ante todo el cansancio que pueda estar sintiendo. Esa búsqueda le permite tener vivo el recuerdo de su ser querido que ya no está, ¿verdad? Y eso no estoy hablando solamente en el tema del contexto del conflicto, ¿verdad? Sino que en todos los contextos donde hay familias que sufren la desaparición forzada, la búsqueda es parte de su proceso. Por eso ahí menciono familias vinculadas a la búsqueda. Hay una gran diferencia entre las familias que se vinculan a la búsqueda, que generan mecanismos de afrontamiento, y aquellas familias que lastimosamente existe una pasividad, ¿verdad? No hay ningún mecanismo que los acompañe. Estas familias pues presentan otro tipo de panorama, ¿verdad? Y se ve a lo largo de su atención que realmente su situación de salud se va deteriorando mucho más. ¿Por qué? Porque también hay un empoderamiento desde lo colectivo, ¿verdad? El fortalecimiento que le da lo colectivo y decir, otras familias que acompañan es lo que a ellas también las mueve, principalmente a las mujeres. Creo que habrán escuchado de la palabra mujeres buscadoras, ¿verdad? Sobre todo los roles de búsqueda los desarrollan las mujeres, las madres, las hermanas, las tías, ¿verdad? Hay un rol que lógicamente tiene mucho que ver con nuestros procesos de aprendizaje, ¿verdad? Pero también con la responsabilidad que da la sociedad de las mujeres,
¿verdad? Entonces es por eso de que en la mayoría de casos vamos a ver que es la madre, ¿verdad? La que busca, más que el padre. El padre está ahí, pero principalmente vemos a la madre que toma roles protagónicos. Y ese empoderamiento, ¿verdad? Le permite de alguna manera también manejar el dolor, le permite gestionar, ¿verdad? Todos aquellos efectos que la desaparición genera en ellas, ¿verdad? Nuestro trabajo, ¿verdad? En el acompañamiento desde las diferentes disciplinas también es generar soporte emocional, ¿verdad? Permitir y facilitar que estas personas, como decía hace un momento, se empoderen, pero también generen un soporte a partir de los diferentes ciclos que se viven, ¿verdad? Porque la ambigüedad lleva a eso, a vivir ciclos, ¿verdad? Y esos ciclos son los que van deteriorando y minando cada vez más la salud de las familias. Y por eso los procesos de contención son muy importantes. El fortalecimiento de capacidades resilientes, ¿verdad? Es importante también reconocer, ¿verdad?, que el proceso de sanación no es parte del proceso, ¿verdad? Nosotros acompañamos, son principalmente las personas las que sanan, son principalmente las personas las que reconocen sus propios mecanismos, ¿verdad? Cada caso es diferente, cada madre, cada familia es diferente y es de explotar, ¿verdad? Esas capacidades que se van desarrollando, ¿verdad? Creo que uno de los mecanismos o mejor dicho, metodologías que ProBúsqueda ha logrado desarrollar es eso, ¿verdad? Descubrir en cada persona, en cada familia, ¿verdad? Su fortaleza, ¿verdad? Y ponerla también como al servicio del colectivo, ¿verdad? Porque el colectivo es el que avanza, ¿verdad? Y a nivel técnico nosotros acompañamos. Si me hacen el favor de bajarlo un poquito. Aquí me gustaría hablar un poco de la investigación, ¿verdad? Porque creo que a veces se genera mucha curiosidad, ¿verdad? Con el tema de ¿y qué pasa? ¿Cómo los localizan? ¿Qué hacen? Y es parte también de ese proceso que nosotros llevamos o desarrollamos como ProBúsqueda y que es el inicio de todo el ciclo de acompañamiento, que es la investigación de los casos y la reconstrucción de contextos. Como yo les decía, uno de los elementos principales que van cerrando esos ciclos de ambigüedad es la verdad, ¿verdad? ProBúsqueda ahorita, ¿verdad? Ha logrado, eh, de esos 1046 casos que están ahí del conflicto armado, ¿verdad? Se han logrado resolver 469, ¿verdad? Todavía nos faltan alrededor de 577, si no me equivoco, casos que todavía están en procesos de búsqueda. Ahí hay unas imágenes y ustedes van a ver a mis compañeras tomando ADN. ¿Por qué? Porque la verdad es a partir de conocer las filiaciones también que existen dentro de las familias. En los procesos de búsqueda, ¿verdad?, que también se involucran las familias, no solamente con proporcionar sus muestras, sino también proporcionan información, datos, documentos que puedan tener para la búsqueda de estos niños y niñas. Es decir, en estos procesos de investigación no solo lo realizan los técnicos, sino que las familias también están involucradas en estos procesos, que es lo que también les permite, pues, fortalecerse, ¿verdad? Y sentirse partícipes de todo el proceso que se va desarrollando. No me voy a detener mucho en las cifras, ¿verdad? Si quieren después las comentamos. Gracias. Estos son algunos ejemplos de reconstrucciones de contextos que hemos hecho como ProBúsqueda. ¿Por qué y para qué? La información es poderosa, ¿verdad? La información es sanadora y al mismo tiempo la información esclarece. En este sentido, cuando hablamos de desaparición forzada, ¿verdad? En este caso de niños y niñas, es importante conocer los contextos en los que estos niños y niñas desaparecieron, pero al mismo tiempo es importante poder demostrar esos patrones que se desarrollaron. Por búsqueda a la fecha ha desarrollado alrededor de 6 publicaciones, 2 de ellos libros, sobre estas masacres que yo les comentaba anteriormente, donde hay niños y niñas desaparecidos, pero también hay niños y niñas pues, que fueron asesinados, ¿verdad? Que no se respetó su vida a pesar de su edad, a pesar de su condición. Y ahí van a ver ustedes algunos periódicos, porque esta investigación, ¿verdad?, que también se hace junto a las familias, permite como documentar, ¿verdad? Permite documentar estos hechos y al mismo tiempo permite también dar evidencias, ¿verdad? A autoridades del Estado, ¿verdad? A instituciones que tienen la responsabilidad de la investigación, se les dan estas evidencias para que también ellos apoyen los procesos de búsqueda. Es decir,
Hay una frase que me imagino yo que muchos habrán escuchado sobre lo que pedimos las víctimas, que lo que piden las víctimas y las organizaciones que las representamos, es abrir los archivos, ¿verdad? Contar con la información de las instituciones que estuvieron involucradas en estas desapariciones. Y ahí ustedes ven algunos recortes de periódico y ProBúsqueda ha logrado demostrar que la información se puede reconstruir. Si no existe, se reconstruye. A mí me hubiera gustado pues tener a la mano toda esta información de estos libros, pero ustedes lo pueden encontrar, algunos de ellos ya los estamos subiendo a nuestra página web si les interesa conocer más sobre estas investigaciones. Pero esa es la verdad y eso es lo que las víctimas también buscan, ¿verdad? El poder validar sus testimonios. Este libro que se llama Huellas de la Memoria contó con el testimonio de algunas personas que nunca habían hablado, que nunca habían comentado lo que ellas vivieron en esa masacre. Y este libro fue también un proceso sanador para ellas, ¿verdad? El poder, al fin, ¿verdad? Hay un joven que dijo, bueno, ya no está tan joven, ¿verdad? Pero dijo, yo nunca había logrado hablar de lo que yo había vivido en esto, ¿verdad? Nunca había logrado decir lo que yo había visto, lo que a mí me pasó. Entonces, también estos procesos de acompañamiento a través de la memoria son parte de la metodología de abordaje. Bueno, creo que ahí terminaría yo, ¿verdad? Eh, Termino con una frase de quien apoyó a las familias para el establecimiento de una red de familias que se llama ahora ProBúsqueda. El padre John Cortina, un jesuita, ¿verdad? Que quien les dio la mano a las primeras familias que comenzaron con esos procesos, él decía, cuando se habla con el corazón, nada puede pasar. Y eso él lo decía a muchas familias que les decían, tenemos miedo de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No sabemos cuáles van a ser los efectos con lo que estamos haciendo, es decir, buscar, tocar muchas veces fibras sensibles, ¿verdad? Que pueden revertirse y generar más violencia. Pues el padre les daba mucho ánimo y él les decía, si se habla con la verdad, si se habla con el corazón, nada puede pasar. Y creo que esta frase la mantienen viva las familias. Me quedaría hasta aquí. Si hay alguna pregunta, comentario, con mucho gusto. Bueno, si hay algunas preguntas, les vamos a agradecer que las coloquen en el chat para poder. Alguien preguntaba de qué forma se puede ser parte de la organización. Bueno, parte de la organización, ¿verdad? Son las familias, ¿verdad? Pero si estamos Mm. hablando de técnicamente, nosotros pues siempre hemos apoyado a aquellas personas que quieren hacer sus horas sociales o sus prácticas, ¿verdad? Principalmente para formarse. Que muchas personas nos formamos dentro de estas instituciones y llevamos ese conocimiento muchas veces a otros escenarios, ¿verdad? Si es por la parte técnica, ¿verdad? Pero principalmente familiares, ¿verdad? Nosotros los casos que aceptamos, o mejor dicho, que ingresan a la institución, son evaluados, ¿verdad? Y prácticamente solo podemos atender a casos que provienen del conflicto armado, ¿verdad? Esa es una pregunta que nos hacen mucho si nosotros atendemos desapariciones actuales. Lastimosamente no tenemos la capacidad técnica para hacerlo, ¿verdad? Y principalmente nuestra misión, ¿verdad? Es buscar a esos niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado. Luego decían acá que sí, entonces es viable hacer voluntariado, ¿verdad? Que la Sí, respuesta sería es que sí se sí. puede. Luego tenemos otra pregunta por acá. Me preguntaba, dice la colega, de qué manera se puede trabajar con el sentimiento de culpa de las familias. Gracias. El sentimiento de culpa, como decía, es de los efectos más grandes y más tortuosos, realmente. Mientras las personas se van involucrando más en una actividad de búsqueda, mientras las personas se van fortaleciendo en sus capacidades, en sus conocimientos, el proceso de acompañamiento les permite encontrar esa verdad y la verdad es que las familias no tuvieron la culpa de lo que sucedió, ¿verdad? Y creo que voy a partir de un caso, ¿verdad? Hay una madre que en una de las masacres, la masacre de las Canoas, ¿verdad? Ella se culpaba mucho, ¿verdad? Cayó en una situación de depresión muy fuerte porque pensaba que sus dos hijas, ella misma había tenido la culpa que desaparecieran porque se las entregó a sus abuelos, ¿verdad? Los abuelos lastimosamente fueron emboscados en este fuego cruzado, ¿verdad? Y las dos niñas desaparecen.
La madre, como ella comenta, ella prácticamente vivió muchos años, ¿verdad? Sumergida en esa depresión. Es cuando comienza a ser atendida por la asociación, ¿verdad? Y principalmente se empieza a involucrar en ese proceso de búsqueda, ¿verdad? Y en ese proceso de fortalecimiento que ella va reconociendo, va validando su testimonio, ¿verdad? Y va entendiendo que ella no era la responsable de lo que sucedió. Esa verdad la llevó a entender que sus niñas fueron desaparecidas, que hubo una intención de desaparecerlas y que ella era víctima de ese proceso. ¿Verdad? Entonces, eso de alguna manera también, la información que las familias reciben es lo que les va dando como la claridad, ¿verdad? Que es muy diferente una violación a derechos humanos como la que ellos han vivido a otro tipo de hechos. Ok, gracias. Otra pregunta, José dice, considerando el contexto actual de El Salvador bajo el régimen de excepción, ¿será posible que como profesionales nos debemos de preparar para abordar el duelo ambiguo desde esta perspectiva, licenciada? Sí, realmente sí. Es un hecho. Eh, Es un hecho y lo estamos enfrentando ya. ¿Verdad? Quienes trabajamos en esta área, créanme que es una responsabilidad para nosotros el poder atender a estas víctimas. ¿Verdad? Como yo lo explicaba anteriormente, ProBúsqueda no tiene como la capacidad técnica para poder atender, pero lo que estamos haciendo es trasladando esta información a los nuevos colectivos. Realmente cuando el Estado no funciona, ¿verdad? Cuando las instituciones del Estado no responden, no le queda más a las familias que organizarse, ¿verdad? Que organizarse y manejar sus duelos. Y es ahí donde Ay, entramos los profesionales para poder aportar desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, al fortalecimiento a nivel psicosocial. correcto. Dina comenta, ¿verdad? ¿Existe en el país una política de atención a víctimas de desaparecidos durante el conflicto? ¿Cuál ha sido el resultado del trabajo de la comisión de búsqueda? Bueno, la comisión de búsqueda, ¿verdad? Surge principalmente a partir de una sentencia, ¿verdad? A partir de una sentencia, la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, ¿verdad? Si nos referimos a ella, ¿verdad? Surge a partir de la sentencia de las hermanas Serrano Cruz, ¿verdad? La Corte Interamericana determina que hay una responsabilidad del Estado por crear su propio mecanismo. Ahora hay dos mecanismos de búsqueda, ¿verdad? La Comisión Nacional de Búsqueda y la CONABúsqueda, ¿verdad? Que es quien busca a los niños, perdón, a las personas adultas desaparecidos. Que estos procesos, prácticamente estos mecanismos se van formando a partir de la exigencia de las mismas víctimas, ¿verdad? No fue, realmente no fue por voluntad, ¿verdad? Sino que fue a partir de las presiones de las mismas víctimas que surgen estos dos mecanismos. Realmente en el caso de la CONABúsqueda, por lo cual yo puedo hablar un poquito más, ¿verdad? Es una comisión que tiene prácticamente las mismas características que ProBúsqueda, ¿verdad? Es una institución del Estado que busca niños y niñas desaparecidos, que promueve el reencuentro, ¿verdad? Y que trata a medida de lo posible de la vinculación. Pero realmente, los verdaderos, un mecanismo del Estado, lo que se pretendía desde un inicio era que tuvieran mayor capacidad que sociedad civil, ¿verdad? Que estas dos comisiones, la primera que surgió, la CNB y luego la CONABúsqueda, lo que se pretendía era que por ser una entidad del Estado tuviera más facilidad de acceso a información, ¿verdad? Cosa que las organizaciones de sociedad civil no lo tenemos, que tuvieran más facultades y más injerencia en otras instituciones del Estado para poder de alguna manera obtener la información necesaria para resolver más casos. Pero lastimosamente eso no es esa la realidad, ¿verdad? Con las cuales las víctimas esperaban que estos mecanismos funcionaran, ¿verdad? Realmente su funcionamiento no quiero quitar mérito a su trabajo, ¿verdad? Pero realmente es un trabajo prácticamente humanitario y están en las mismas condiciones que las organizaciones de sociedad civil, con esos bloqueos, ¿verdad? Y con esa falta de acceso a la información. Ujú, ok. Jonathan nos dice, si bien es cierto, no es un proceso exclusivo de psicoterapia en las atenciones dadas, pero desde la psicología, ¿qué enfoque se emplea en este abordaje? El enfoque psicosocial, es decir, considerar a la persona como un ser integral, ¿verdad? Como un ser prácticamente que se le ha vulnerado no solamente su integridad física, psicológica, sino que se ha trastocado también su vida
¿verdad? Su aspecto social, su entorno, su familia, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Es decir, por eso el abordaje trata la manera de visualizar hasta el contexto en el que fue dada la desaparición. ¿Verdad? El comprender el contexto en el que fue dado la desaparición permite también descubrir cuáles son los mecanismos para acompañar a esta familia. Como repito, cada caso es muy diferente, cada reacción, ¿verdad? De las personas, de las víctimas es muy diferente y el plantearnos como una sola metodología para abordaje, ¿verdad? Nos limita, ¿verdad? Ujú. El considerar que el problema está intrínseco a la persona, que es de la persona, también nos limita. Debemos de tener una mirada más amplia de este tipo de violaciones, ¿verdad? Y comprender cómo esta persona, pues, ha sido afectada en todas las esferas de su vida y que el abordaje también debe de ser en ese sentido. Correcto. Quizás con agregar a lo que dice la colega, quizás diferenciar, ¿no? Porque el abordaje psicosocial es bien íntegro en todas las esferas. Pero del otro lado también cuando lo vemos en lo clínico, como cuando vemos a las personas que estuvieron en el combate, por ejemplo, ¿verdad? O la gente que está siendo producto del régimen, encontramos también ya algunas psicopatologías, que es un término más clínico y menos psicosocial, ¿verdad? Quizás el aporte es que como psicólogo debemos entender que hay modelos que son oportunos en ciertas etapas y otros Exactamente. los vamos viendo más adelante, ¿verdad? Del abordaje clínico. Y La siguiente, realmente, ujú, solo quiero agregar, ¿verdad? Que sí, sí. realmente los enfoques se combinan. ¿Verdad? Los Ok. enfoques se combinan porque en este proceso también hay una atención individual. No podemos olvidar, Ujú, ¿verdad? Que la persona como tal también necesita una atención directa, ¿verdad? Solamente con esa, digamos, desde ese enfoque, ¿verdad? Un enfoque más social, pero sí hay una atención individual, ¿verdad? Es decir, los psicólogos en esta área hacemos uso tanto de la psicología social, ¿verdad? De la ujú. psicología de contexto, pero también de la psicología individual o clínica. Ok. Giovanni dice, en el caso de las personas encontradas, las demás familias, ¿qué sucede con ellas? ¿Cómo se llevan sus emociones, partiendo de que algunas son resilientes? Me imagino que Perdón, se no. refiere a la familia de los que adoptaron, entiendo. O sea, las otras familias, la familia que adoptó cuando el hijo adoptado encuentra a su familia. ¿Qué pasa con estas familias? ¿También las atendemos o sus emociones quedan por ahí Aquí hay sueltas? unas, aquí hay una variedad de situaciones que se presentan. Hay familias que permiten o que se integran a ese proceso, ¿verdad? Que los jóvenes inician, ¿verdad? Que es el contacto con su familia. Hay familias adoptivas que acompañan, hay otras familias adoptivas que no, ¿verdad? Hay otras familias adoptivas que pretenden, mejor dicho, que prefieren mejor mantener una distancia, ¿verdad? No se involucran. Mm, Entonces, nosotros lo que hemos visto es que mientras más involucramiento hay de ambas partes, incluyendo las familias adoptivas, los procesos se desarrollan de mejor manera, ¿verdad? Porque las personas sienten mayor apoyo. Y ahí viene un factor que incide mucho, y es el factor cultural, ¿verdad? Alguien podría pensar que el factor cultural no es importante en estos procesos de mm, reconciliación de familias, ¿verdad? O de unificación de familias, pero sí, ¿verdad? Porque hay muchas, por ejemplo, en los casos de Italia. Es el ejemplo, creo que con el cual puedo, práctico. ajá, los casos de Italia. Las familias de Italia, ¿verdad? No sé si hay alguien aquí que sea italiano, tenga origen italiano, ¿verdad? Pero nosotros hemos identificado que las familias italianas son como más cerradas, ¿verdad? Son más protectoras de su núcleo, ¿verdad? De su grupo. Y son quienes menos han permitido el acercamiento, ¿verdad? Tenemos más casos en los cuales las personas ya tienen información, ¿verdad? De su familia de origen. Algunos hasta ya tienen la prueba del ADN que lo comprueba, ¿verdad? Pero no han querido dar el paso de conocer a su familia biológica, ¿verdad? Y ahí juega mucho la cultura, ¿verdad? Porque ellos Ujú, mismos nos lo expresan, ¿verdad? Me quiero comunicar, pero no quiero que mis padres adoptivos se enteren, ¿verdad? Lo quiero hacer. Algunos de ellos han esperado hasta la mayoría de edad para comunicarse. Muy ujú, diferente a las familias en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros hemos identificado que son más abiertas, hay familias que los han apoyado, hay familias que los han acompañado a El Salvador para conocer a su familia. Es decir, la cultura pesa mucho.
¿verdad? Y pesa mucho también el involucramiento o no, ¿verdad? De sus familias adoptivas. Hay algunas que las cuales han participado en estos procesos y nos han permitido también trabajar con ellas, pero no todas. Ok. Jorge nos dice, ¿cómo acompañar el desarrollo de las propias herramientas de las víctimas, familias y víctimas directas para afrontar el trauma vivido y a la par del acompañamiento psicosocial? ¿Cómo des- Principalmente, sí, sí. sí, principalmente no encuadrar a la víctima como una víctima eh, que está paralizada, ¿verdad? El reconocer la potencialidad de la misma persona y el respetar sus decisiones, ¿verdad? Hay muchas personas que han sido atendidas, por ejemplo, por algunos psicólogos, ¿verdad? No voy a decirte dónde, pero principalmente la queja es, no me entiende, no me entiende lo que yo Ujú, le estoy diciendo. ¿Verdad? Yo le repito y le repito cómo me siento y lo digo textualmente porque así lo dice una madre, lo dijo una madre, yo le repito y lo que me dice es que debo olvidar. ¿Verdad? Que lo que debo de hacer es olvidar porque eso ya pasó, ¿verdad? Y que debo de enfocarme en la familia que tengo ahora. Entonces, creo que lo principal de acá, en este proceso, es eso, reconocer, validar su dolor, ¿verdad? Validar el proceso, pero también potenciar las capacidades que cada persona tiene. Es decir, cada persona, cuando hablamos de una persona resiliente, ¿verdad? Es el hecho de la forma en la que las personas han venido afrontando la situación. ¿Verdad? Y nosotros como profesionales, ¿verdad? No solo de la psicología, sino que todos los que generamos ese tipo de acompañamiento, nuestro papel es identificar esas fortalezas, identificar cómo la persona ha venido sobreviviendo, ¿verdad? Darle un sentido, ¿verdad? A esa ujú, búsqueda y darle un sentido también a esos mecanismos que la misma persona ha venido desarrollando y orientarlos, ¿verdad? Porque, como repetía, a veces hay mecanismos que no son tan saludables, ¿verdad? Entonces, reorientar esos mecanismos que la persona ha ido desarrollando a través de esa observación, ¿verdad? Y de esa atención. Ahí, pues, ahí entra la atención individual. ok. Angie dice, buenas noches. A mí me gustaría conocer si al momento en el que se reencuentra una familia, existe o se da una reestructuración cerebral en la familia. Y de ser así, el proceso de acompañamiento que se brinda desde el enfoque psicosocial termina hasta ahí, ya que la familia puede retirarse del proceso o continuar apoyando a la organización en la búsqueda de otras familias. Es Igual, decir, ¿verdad? Cada caso es ujú. diferente. ¿Sí? ¿Sí? Ok, no hay una tendencia de las familias a apoyar más o a solo encontrar Sí, su... no, No, ok. no. Hay algunas familias que permanecen en el proceso, ¿verdad? Hay algunos jóvenes, bueno, como repito, ya son mayores de 30 años, Adultos. ¿verdad? Pero Ujú, ya es costumbre, ¿verdad? Decirle jóvenes. Hay algunos de ellos que mantienen un vínculo muy cercano con sus familias, ¿verdad? Y algunos de ellos sí apuestan, ¿verdad? Al hecho de colaborar en otros casos. Es decir, ahí partimos de las necesidades, ¿verdad? Nosotros ujú, identificamos necesidades muy diferentes en cada caso. Hay algunos que tienen una gran necesidad de vinculación, ¿verdad? Y son quienes mantienen más la comunicación con su familia de origen. Nosotros lastimosamente no tenemos la capacidad para dar un seguimiento permanente a cada uno de los casos. Lo que hacemos es acompañar, preparar, ¿verdad? Fortalecer esas relaciones y estar pendientes cuando se requiere, ¿verdad? Muchos de estas familias, y créanme que es muy interesante, aprenden hasta otros idiomas. ¿Verdad? mm, En la mayor medida, aquellos que tienen más posibilidad, ¿verdad? Han aprendido italiano, aprendido inglés, ¿verdad? Para poderse comunicar. Y hoy la tecnología nos está ayudando muchísimo, ¿verdad? Porque el tema de los traductores, ahí tenemos a una madre que ha aprendido a utilizar los traductores para poderse comunicar con su hija en Estados Unidos, igual la hija. ¿Verdad? Hay un joven en Canadá que está llevando cursos de español para poderse comunicar con su mamá. Es decir, creo que ahí depende mucho de la voluntad y de la necesidad para superar estas limitantes del idioma, de la cultura, de la distancia. Y como repito, mm, una herramienta que nos está apoyando mucho, ¿verdad? Son las redes, ¿verdad? La tecnología. ujú. Sí. Dice, en el caso de abusos, cuando son personas que han sido encontradas, ¿se lleva a cabo algún tipo de denuncia a las personas que lo violentan? ¿Y cómo lo hacen?
Y para ayudar a las familias, ¿hacen terapia familiar cuando son este tipo de situaciones? Sí, ¿verdad? Hay un seguimiento a la familia. Bueno, de por sí en cada caso hay un seguimiento familiar, ¿verdad? Se atiende tanto a la persona localizada, pero también se atiende a su familia biológica, ¿verdad? Cuando hay abusos, lastimosamente hay mucho miedo a la denuncia todavía, ¿verdad? Ahorita ProBúsqueda cuenta con otros procesos también que van encaminados a poder presentar otro caso ante la Corte Interamericana, ¿verdad? Que es otro caso de 5 niñas y niños desaparecidos, pero lastimosamente no se han generado a nivel nacional, ¿verdad? Mecanismos en los cuales estas personas pueden generar una denuncia. Y una de las principales limitantes, ¿verdad? Es que no se ha reconocido, por ejemplo, el tema del abuso sexual en las mujeres como una grave vulneración de derechos humanos, porque hay mucho tabú, ¿verdad? Hay mucha limitante para que, y principalmente la principal limitante es que la misma sociedad tilda, ¿verdad?, de responsables a quienes sufrieron ese tipo de abusos, ¿verdad? Y Mm, creo que hasta ahorita es que se están abriendo, ¿verdad? O se están encaminando algunos casos de denuncia. ¿Verdad? Pero en el caso, si estamos hablando de abusos sexuales, siempre han habido restricciones y son las mismas víctimas, ¿verdad? Por lo que les mencionaba anteriormente, por esos sentimientos de culpa, ¿verdad? Que se van generando, que este tipo de denuncias hasta la fecha no ha trascendido mucho. ok. Verónica nos pregunta, buenas noches a todos y todas. Desde su experiencia, ¿cuáles serían los factores que predisponen a las personas a ser más resilientes que otras? ¿O qué logra, o cómo logran desarrollar mecanismos de afrontamiento unas más que otras? Su tejido social, ¿verdad? Es Mm, decir, aquellas personas que se han fortalecido, ¿verdad? Ya sea con su propia familia, su propio núcleo, ¿verdad? Quienes han estado más unidos dentro de estos procesos y se han acompañado, se han apoyado, ¿verdad? Son quienes generan mayores capacidades resilientes que aquellos que han transitado solos o solas, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante el hecho de poder trabajar a nivel colectivo, ¿verdad? Porque cada persona aprende, ¿verdad? Del otro, cada persona comparte, ¿verdad? Hay una frase que muchos de ellos mencionan, ¿verdad? Y es principalmente dentro del grupo, nosotros le llamamos reencontrados, ¿verdad? Aquellas personas que fueron localizadas aquí en el país, es un grupo de personas, ¿verdad? Que han crecido, ¿verdad? Atendidas por la asociación y que son víctimas directas. Muchos de ellos lo que dicen es que cuando ellos se reúnen, se sienten acompañados porque los demás entienden de lo que están hablando y así las mismas familias. Creo que una de las principales fortalezas, ¿verdad? De estas organizaciones, y lo puedo decir, ¿verdad? Abiertamente, de las nuevas organizaciones de familias que se están conformando, es porque en ese apoyo colectivo es que se van generando esos mecanismos resilientes. ok. José dice, ya para ir cerrando, ¿cómo se aborda en las familias cuando el ser querido desaparecido es encontrado, pero no desea reunirse con la familia biológica? Tenemos 89 casos, ¿verdad? Tenemos 89 casos en los que las personas, sobre todo a nivel están a nivel internacional en diferentes países y por el mismo impacto de la desaparición, ellos pues no han querido, ¿verdad?, conocer por miedo, por lealtad a las familias biológicas, ¿verdad? Porque muchos de ellos tienen recuerdos de lo que sucedió y hay un miedo también a afrontar esa realidad, pero realmente el trabajo que nosotros hacemos es acompañar a las familias, ¿verdad? Atender a las familias biológicas. De alguna manera hay un proceso que se da con aquellas familias que todavía buscan, que aquellas familias que todavía que saben que sus hijos están en un lugar, que han sido localizados, pero que no quieren, ¿verdad? Ese es también un proceso, es decir, el tema de la desaparición forzada, ¿verdad? Cuando hablamos de niñas y niños, tiene diferentes aristas, tiene diferentes escenarios, ¿verdad? Un escenario bonito, emocionante, que lleva al reencuentro, un escenario doloroso, ¿verdad? Porque hay muchos niños y niñas que se han recuperado sus restos a través de exhumaciones, ¿verdad? Y en los cuales la familia, la verdad que reciben es que no los van a encontrar vivos, ¿verdad? Pero la tranquilidad que les da el poder enterrar sus restos, ¿verdad? También el otro resultado es ese, ¿verdad? El que conocen la verdad, pero hay
hay factores, ¿verdad?, que impiden ese reencuentro. También las familias reciben un acompañamiento para poder entender, ¿verdad? Y de alguna manera también comprender las decisiones de esta persona. Y finalmente nos dice Ronald, ¿verdad? Que cómo podríamos nosotros ayudar o apoyar al reencuentro de familias. Bueno, en primer lugar, creo que difundiendo el trabajo, ¿verdad? Difundiendo que existen víctimas de desaparición forzada. Estamos hablando de niños y niñas desaparecidos, ¿verdad? Familias que buscan. Hay mucha información que no se imaginan dónde se encuentra, ¿verdad? Información que muchas veces personas dentro de las comunidades tienen y no les dan la importancia. El hecho de poder trasladar, ¿verdad? A otras personas que tal vez tienen dudas con su identidad, ¿verdad? Poder decirles de que hay una organización que los puede atender. Sabemos que hay muchos casos de niños y niñas que fueron apropiados, ¿verdad? Que han crecido no con sus familias biológicas, ¿verdad? Muchas veces ellos se acercan a la asociación con esa duda, ¿verdad? Y se les atiende. Es decir, difundiendo el trabajo, principalmente también siendo sensibles con las víctimas del conflicto armado, víctimas que a la fecha pues no han recibido medidas de reparación, ¿verdad? Ujú. Anteriormente hablábamos que no había una política, es decir, y creo que es algo que también estamos trabajando las organizaciones, en que existe una ley de reparación integral, una ley que vaya encaminada y cumpla con los principios de la justicia transicional, ¿verdad? Y eso no solamente en beneficio de las víctimas del pasado, ¿verdad? Sino que también de evitar que las situaciones se vuelvan a repetir como lo estamos viviendo actualmente. Ok. Bueno, le agradecemos mucho, ¿verdad? A la licenciada. Como ven, ella tiene mucha experiencia, ¿verdad? Y cada caso es un elemento diferente, ¿verdad? Ah, perdón, aquí tengo una más, la última. Para no Muchas gracias, licenciada. Sabemos que este tema es muy amplio, pero la esencia está aquí, dice Giovanni. Muchas gracias, Giovanni, por las palabras. Le agradecemos, Gracias. ¿verdad? A Ana Julia, pues ella siempre está disponible. Si se fijan, ¿verdad? Nosotros queremos hacer énfasis en que como psicólogos necesitamos ampliar nuestros conocimientos, compartirlos sobre todo, ¿verdad? Porque un conocimiento que solo es para nosotros no es funcional. Tenemos que ponerlo a trabajar, tenemos que compartirlo y tenemos que ayudarle a la gente a seguir adelante, ¿verdad? Así que infinitamente agradecida, la vamos a seguir ahí molestando, ¿verdad? También queremos invitarlos a todos para mañana. Mañana también tendremos al doctor Santiago Valero, ¿verdad? Que es un psicólogo emergista, ¿verdad? Estuvo con nosotros cuando el terremoto nos ha apoyado. Es experto en psicotraumatología, ¿verdad? Que es un tema que en El Salvador se conoce muy poco. Así que por favor les vamos a pedir que no dejen de asistir toda esta semana a los diferentes eventos, ¿verdad? Les vamos a colocar en el link, en el grupo, un formulario, ¿verdad? Y les vamos a Licenciada, pedir que, una pregunta. sí, En el grupo y en el correo van a estar compartiendo los enlaces siempre. los vamos a estar compartiendo, justamente a eso iba. Gracias, Omar. Ok, Los vamos a muchísimas estar gracias. compartiendo, sí, en el grupo del chat, ¿verdad? Y en sus correos, porque los links van a ser diferentes, porque como tenemos ponentes de otros países, hay unos que no se pueden conectar en Zoom, sino en Meet, que son las dos modalidades que vamos a estar usando, ¿verdad? Y les agradecemos que por favor se inscriban en el formulario que les acabamos de poner para poder hacer sus diplomas cuando terminen todas las ponencias, ¿verdad? Tenemos en el chat un montón de agradecimientos, Lick. Muchas gracias, ¿verdad? Por todo. Excelente ponencia, grandes Gracias a aportes. ustedes por el espacio y estamos a la orden. Entonces, gracias a todos. Feliz noche y nos Merci, vemos disculpe, mañana. Dígame, Omar. una pregunta. Con eso de los de diplomas, cómo fue? Disculpe, no escuché bien. Van a tener un link y van a tener una indicación, Omar, en el grupo de chat. Ahí van a poder llenar su nombre completo para que nosotros hagamos los diplomas y luego se les den indicaciones de cómo pueden obtenerlo. Muchísimas gracias. A la orden. Feliz noche para todos y gracias por haberse hecho presente. Y feliz día del psicólogo anticipado. Feliz Ya, descanso. ya, y feliz Muchas noche. gracias. Igual, Feliz feliz Buenas noche. noche. noches, Nos gracias. vemos. Feliz Gracias, descanso. bendiciones. Gracias.
Gracias igual para todos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas Muchas gracias. 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 Gracias, Liz, Buenas por la noches, invitación. muchas gracias. Gracias. Un abrazo para Gracias, todos. buenas noches. Gracias, gracias.